nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Y Padre, bendecimos, Señor, a tu iglesia. Háblanos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos ministra por medio de tu palabra algo maravilloso, Señor. Tú revelaste tus misterios a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, no habíamos terminado todavía el tema del genoma de Dios. Y eso es muy importante porque el genoma tiene su origen en un gen. Todo tiene un origen. Y el origen de todo comienza en Dios y termina en Dios. Es un círculo perfecto. Por eso dice la Biblia que el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el que permite comenzar tu diseño perfecto y cerrar el círculo. Y dice la Biblia en Filipenses, también en el capítulo 1, la palabra del Señor dice así. Y hoy no vamos a estar hablando de esto, pero hay una revelación extraordinaria de cómo llegar a este estado de plenitud en el libro de Filipenses. Y dice en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día, dice, ¿de quién? De Jesucristo. Y dice la Biblia en el Filipenses 1:10: para que aprobéis, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Wow, qué maravilloso es todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, 2 veces habla de que el día de Cristo es el día en que nosotros llegamos a ese estado de plenitud y descubrimos cómo vivir en ese estado completo. Y hay una cosa que donde se acaban las diferencias, donde se mueren las dolencias, donde se muere la enfermedad, yo le voy a mostrar. Hay un punto donde la unidad se da en todo el universo. Ese punto histórico se llama la cruz del Calvario. Dios plantó una cruz, y cuando usted está enfermo y todos los enfermos empiezan a marchar hacia la cruz, cuando usted está deprimido, cuando usted está decaído, cuando hay una guerra entre 2 naciones, todas las naciones empiezan a marchar juntos hacia ese lugar. Y en la cruz se acaba la división, en la cruz se acaba la enfermedad y se activa el estado pleno de los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, la Biblia dice que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, y también pone el querer como el hacer. Entonces, hoy en el siglo XXI, Dios está poniendo el querer y el hacer, y todos empezamos a marchar hacia la cruz. Entonces, qué importante entender cómo yo puedo vivir ese nivel de vida que Dios quiere para usted y para mí, y por qué no lo estoy viviendo. Dice en Juan capítulo 1, en el versículo 16, dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahí está la clave. Usted tiene que surtirse y nutrirse de la plenitud de Dios, y que esa plenitud fue revelada a través de Cristo, y Cristo se reveló a través de su palabra. Y el origen, el gen que origina todo el propósito de Dios y diseño de Dios, el origen, el original es Cristo y su palabra. Por eso usted va al libro de Juan y va a descubrir en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo a una oración, si usted le saca el verbo, esa oración no tiene sentido. También el ser humano, la Biblia dice que el ser humano es un poema de Dios. ¿Qué es un poema? Es un poema de Dios.
Pero el poema de Dios sin el verbo no va a tener sentido. Digan conmigo, el verbo le da sentido a la vida. Entonces, decirle al que está al lado, te conviene obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra es el verbo. El verbo es lo que le da vida, es el logo, es la inteligencia de Dios, es el origen, el gen que origina toda la voluntad de Dios, que te lleva a un estado de plenitud. Aleluya, amén. Para eso tenemos entonces, ¿qué tenemos? Dice la Biblia, Filipenses 3, versículo 15. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos tomemos la perfección. ¿Qué es? Es un estado de plenitud. Es un estado donde hay ausencia de la necesidad de arreglo de cualquier, porque usted está caminando en obediencia y en madurez. Usted está en la madurez. Pero si usted sale inmediatamente de la cruz y algo no está activado por la palabra en su vida, ¿quién te va a revelar? ¿Quién te revela que está fuera de la voluntad y no está en un estado de madurez, no está en estado de plenitud? Digan conmigo, amén. Dios, aleluya. Entonces vamos a descubrir cómo yo vivo el estado de plenitud. Entender que hoy día yo soy y tengo que dar testimonio de la vida de Jesús, porque la vida mía es como Emilio Javier Abreu de Gasperí, viene por herencia de Emilio Guillermo y María Raquel. Los dos me dieron la herencia humana, pero en Cristo tengo el gen de Dios y tengo la herencia, y termina en la genealogía de Dios. Soy hijo de Dios y tengo dos identidades: la natural, que es temporal, y la espiritual, que es eterna. Amén. Entonces, hoy en más, la gente cuando te ve a vos y te dice, wow, vos sos Abreu, te dice, ¿verdad? O te dice, vos sos tal apellido, vos sos Galli. Los Galli están cortados por la misma, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, ya me dio. Entonces vos le mirás a un Galli, todos igualitos son. Le mirás a, qué sé yo, a los López Moreira, todos igualitos son. ¿Por qué? Porque hay un gen. Digan conmigo, el gen original viene y hay un diseño. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ser el testimonio de Dios para vivir esa vida de plenitud. ¿Cómo lo consigo? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquí está la clave. ¿Por qué la gente no vive en ese estado de plenitud? Dice la Biblia en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es maravilloso. Si usted entiende que el verbo se tiene que hacer, ¿qué cosa? ¿Qué se tiene que hacer el verbo? Carne. Entonces, cuando el verbo se hace carne, se activa el testimonio de Dios en mi vida. Y el verbo es el logos de Dios, que es el gen de Dios. Y dice la Biblia, y el verbo fue genoma, dice, hecho. La palabra hecho viene la palabra genoma. Digan conmigo, genoma. Entonces, ¿qué es lo que produce un genoma? ¿Dónde está todo el ADN de Dios? El logos, que es el gen de Dios. Entonces, el logo, el gen de Dios se hizo realidad, se hizo carne cuando yo lo practico. Por eso dice la Biblia en Santiago, mis queridos hermanos, capítulo 1, usted va a descubrir lo siguiente, muy, muy importante. Aquí está la clave para que usted empiece a activar la vida de plenitud. Dice la Biblia en 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El verbo, el gen, el logo de Dios, la palabra la cual puede convertir el alma. Y dice la Biblia en el versículo 22, ¿qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La gente viene, escucha la palabra y no pone en obra. La fe que viene por el oír y el oír por la palabra, si no se activa, no te sirve de nada y te engañas a vos mismo. Decirle al que está al lado, no te engañes más. La gente se engaña.
Porque dice, no, voy a esperar un mes más para obedecer. Voy a esperar un mes más para pedirle perdón. Voy a esperar otro mes para perdonarle. No, hoy no quiero perdonar. Hoy no voy a llamarle por teléfono. Hoy no voy a hacer. Hoy no voy a darle a Dios lo que es de Él. No, el próximo mes voy a arreglar cuenta con Dios. Siempre esperando algo. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que alinearse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios necesita dos ingredientes. Primero ingrediente, Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Aleluya. Dice la palabra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué el cuerpo hay que presentar? Porque el cuerpo es donde el enemigo ataca para producir el error. Porque tus sentidos te van a engañar. ¿Cómo te engañan los sentidos? Vos venís a tu casa y de pronto tu señora no te saludó. Ella no me saludó, yo tampoco no le voy a saludar. Todavía no está la comida está fría. Yo no le importo luego, vos decís. Y empezás dentro de tu interior a procesar una película que ni Spielberg puede inventar. Entonces lentamente vos vas cocinando algo dentro tuyo que tu imaginación empieza a producirse. Y de pronto vos te haces una película y te vas y te estrellas a causa de esa película. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Primer paso, presentar tu cuerpo como ¿qué? Como sacrificio vivo. Decirle conmigo al que está al lado, tu cuerpo es el sacrificio vivo. Ahora, ¿Dios quiere ser todo en mí? ¿Dios quiere ser todo en mí? Claro. Ahora, ¿quién le va a rendir a Dios todo lo mío para que Él sea todo en mí? Decirle que está al lado, vos. Vos. Entonces, ahí está. Ahora, cuando decidimos hacerlo, te garantizo y te pongo la firma que va a aparecer una pequeña prueba. Alguien que te molesta, te va a aparecer, te van a venir con con aquello, y enseguida tu tono de voz ya cambia. Mi tono, el tuyo, y empiezo. ¿Verdad? Amén. ¿Sí o no? Claro. Entonces, cuando vos decís ya estoy bien, entonces cuando voy a decir ya estoy bien, entonces viene el pequeño examen. Aleluya. ¿Cuántos quieren su examen? Porque si no tomas tu examen no va a pasar. No va a pasar al próximo curso. Aleluya. Entonces, qué tremendo es vivir ese estado de perfecta voluntad, el estado de plenitud. Primero tengo que entender estos diseños espirituales que yo tengo que vivir. Entonces dice en Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, si el geno se hace carne, genoma en mi vida, entonces no voy a poder vivir en ese estado de plenitud. Ahora, aquí está el otro secreto. Versículo 13. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces hay dos voluntades que se desarrollan en la vida de un ser humano. Yo tengo que llegar a cancelar en mi vida mi voluntad, y eso es claro, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay dos maneras de engendrar: voluntad de carne, voluntad de Dios. Voluntad de carne, me vienen, me hablan y yo me descompongo y empiezo. Amén. Alguien te habló de alguien y te enojaste, ya estás en la carne y estás pecando. Y si estás pecando, la gracia de Dios se remueve y no podés vivir un estado de plenitud. ¿A cuánto le pasó eso alguna vez? A nadie casi, ¿verdad? Gloria a Dios. Si alguien viene con algo y te dicen aquí, eso se llama en portugués fofoca. ¿Cuántos brasileños tenemos aquí? A ver, fofoca. Decirle que este lado, cuidado con la fofoca. Cuando vienen y te hablan alguien de alguien y te descompone y te sube, vos decís es la justicia de Dios. No, es tu carne. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, cuando le maldecían, dice, ¿qué hacía? No le respondía de la misma manera. Entonces, la persona espiritual que va a engendrar voluntad de Dios tiene que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios, y empezar a engendrar en nuestra vida, no de voluntad de carne. Por eso,
usted va a hacer un negocio. Y eso no está en la Biblia. Ir y hacer negocios de vender empanadas. No dice ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Arrodillate, orar, preguntar al Espíritu Santo y preguntarle si eso es lo que Dios quiere para tu vida, para ir a hacer un negocio de empanadas. Pero viene alguien y te dicen: se abrió una puerta, alquilá ese localcito allá en el mercado 4, ya está la fritura, ya el aceite, vamos a hacer empanadas y vamos a ganar mucho dinero, vamos a vender a 1.500 y vamos a hacer 5.000 empanadas por día. Y mira, espectacular será. Y vos nunca hiciste empanada. Te va, qué bueno, qué oportunidad. Seguramente Dios me mandó esto. Vamos a ir, alquilé, ya puse todo, ya puse la parrillita, ya puse para hacer la empanada. Vengo y después no funciona. Y tengo la deuda. Bárbaro. ¿Qué tenías que hacer primero? Orar. Decirle que estaba orar. Hablar con el que sabe lo que te conviene. El problema es que nos apuramos y dice: hoy dice que ella se le va a alquilar a otro. Cuidado, es tu oportunidad. Ahora. Bueno, y ya te vas. Decirle que está al lado: Dios no está apurado. Ahora, cuando te alquiló todo, ya se plantó ahí, dice: voy a llamar a mi líder para que ore y bendiga mi local de empanadas. Entonces el líder viene y dice: invitarle pues al pastor también, porque su bendición parece que es a lo mejor más poderosa todavía, dice. Entonces trae el pastor. Vamos a invitarle al apóstol que vino allá. Traerle al profeta para que profetice. Vienen todo el escuadrón a la empanadería. Aquí venimos. Profetizo sobre. Mira, no hay profeta que se levante, que te profetice. Si no es la voluntad de Dios, está frito. Amén. Tráele a quien quiera. Y después dice: no funciona, ese no es profeta. Y este pastor luego no funciona su bendición. ¿Verdad? Entonces, la voluntad es muy importante. Conocer la voluntad. Entonces dice en Mateo 6:10, ¿qué dice ahí? Miren lo que dice Mateo 6: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que aprender a engendrar la voluntad de Dios. Hágase, ¿qué quiere decir hágase tu voluntad? ¿Saben lo que quiere decir hágase? Genoma tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? El gen, el logos. Hágase genoma tu palabra aquí en la tierra como en el cielo. Porque la palabra hágase quiere decir genoma. Vaya al original. Y la palabra original griega es ginomai. Aleluya. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces cuando decimos hágase tu voluntad, es cuando usted está peleando ahí adentro en su interior. Y dice en Mateo 21:31, miren lo que dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, el que se fue a vender empanadas. No, Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Ahí está. Jesús mismo le está diciendo: ¿quién hace la voluntad de Dios? Dice el que dijo: yo me voy a abrir una célula, y después no abre ni una célula. O el otro dice: yo no quiero abrir célula, pero de pronto el tipo está liderando una célula. A ver, ¿quién hizo la voluntad de Dios? El que abrió su célula. ¿Por qué? Porque está haciendo discípulos. Y la Biblia dice que es un mandamiento: ir a ser discípulo. Para el que tenga oído, aleluya. Entonces, no es simplemente de boca para afuera, sino que aunque no quieras, porque ¿a cuántos de ustedes la primera vez que tuvieron que traer a lo mejor su diezmo o su ofrenda al Señor o recibe una gran tuvieron que dar un diezmo? Dice: wow, este diezmo es muy grande, Señor, ya como yo no puedo dar esto. Hágase tu voluntad y no la mía. A Dios no le importa cuán grande o cuán chico. Lo que le importa es cómo está tu corazón, porque a Dios no le afecta, porque Dios puede hacer todo de un soplo en el nombre de Jesús. Y no lo escogió así porque quiere probar tu corazón. Entonces cuando te prospere Dios, no te vayas a asustar por lo que le estás dando a Dios. Asustaste por lo que le estás reteniendo a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces vamos rápidamente a Mateo
26:43. Mateo 26:43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Y qué dijo en el 44? A ver si por ahí está. Y dejándolo se fue y lloró por tercera vez diciendo la misma palabra. Y 45. Entonces vino su hijo y dijo: dormid, ya descansad, aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué está pasando en Getsemaní en ese momento? En el capítulo 26:42. Vamos a ver. Otra vez fue y lloró por su. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, cuando llega un momento de lucha interior y vos tenés que definir, y vos sabés bien que tu carne te dice no, pero vos decís hágase tu voluntad y no la mía. Ahí la palabra implantada cambia y transforma y te convertís en un oidor y un hacedor de la palabra. Cuando vos descubrís que ahí está la voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, les pregunto yo, en el momento todos los asesores espirituales de Jesús estaban ahí y le dicen, Jesús le dice: miren, yo tengo que morir, le dice, yo me tengo que ir a la cruz. ¿Qué dijo Pedro en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo, cuando Jesús reveló el diseño de Dios para su vida? Le dice así en Mateo capítulo 16 versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué más? Padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la parte que ellos no entendieron, que la muerte activa la vida. Digan conmigo: la muerte activa la vida. Ahora, miren lo que pasa, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo, el asesor espiritual de Jesús, apartado, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, conociendo lo que le convenía, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Voluntad de Dios o voluntad de hombres? Ahora vas a tener gente, apóstoles, profetas, que van a venir y te van a decir: no hagas, no te vayas, vos tenés razón, ella es la que no tiene razón, o él que no tiene razón, ¿verdad? Y te van a decir: ¿para qué? Ya te humillaste, ¿qué te va a humillar más? Y vos decís: me es necesario padecer, me es necesario llegar hasta Jerusalén, porque en Jerusalén está el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios, ¿dónde se revela? En la cruz. Y me es necesario morir. Y cuando me digan los parientes: qué loco que sos, ¿cómo vas a hacer eso? Vos no podés perdonarla a ella, vos no podés perdonarla a él, vos no podés hacer esto. Entonces, ¿qué le decís vos? Quítate de mí, quítate de mí, quítate de mí. Amén, aleluya. Pero tenemos muchos profetas y apóstoles y pastores o líderes que vienen y te dicen: vos sos la mejor maravilla. Digan conmigo: la única maravilla es Jesús. Yo no soy nada. ¿Saben? Cuando usted no es nada, la materia prima de Dios es la nada. Amén. Entonces digan conmigo: Dios usa la nada. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, miren lo que dice en Juan capítulo 4 versículo 34. Cuando lleguemos a estos niveles, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿Es tu comida la voluntad de Dios? ¿Es tu comida la voluntad de Dios? ¿Es tu comida la palabra de Dios? La palabra de Dios se hace carne cuando la comes, la meditas y la haces realidad, y la oís y la pones en práctica. Amén. Es mi comida que haga la voluntad. Es mi comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo gen que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, todo verbo que sale de la boca de Dios. Entonces, señores, mi comida. Miren lo que dice en Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Decirle que está al lado: no busque tu voluntad, porque tu voluntad siempre te va a estrellar. Entonces, mis queridos hermanos,
Qué triste que mucha gente se estrella. Entonces vamos a ir cerrando en este día glorioso. ¿Cómo llego al estado de plenitud? Entender que yo tengo que ser testimonio de Dios, comprender que hay dos voluntades, discernir cuál es la voluntad del hombre y cuál es la voluntad de Dios. Cómo cancelar, engendrar en mi vida voluntad de hombre y activar voluntad de Dios, oyendo la palabra, activando la palabra, implantando la palabra y haciendo la carne en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí vivo un estado de plenitud. Y dice la Biblia, para ir cerrando, en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Genoma, hijo de Dios, hechos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Recibir la palabra. Recibir la palabra. Digan conmigo: yo recibo la palabra implantada y se convierte mi voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Entonces ahí empieza a activar la voluntad de Dios, el estado de plenitud. Dice versículo 11, Juan 1:11: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces, señores, como ellos no le recibieron, Dios activa hoy en tu vida para que le recibas. ¿Y qué? ¿Cómo le recibo a Dios? La palabra implantada, la cual convierte mi alma. Versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue genoma, pero el mundo no le conoció. Entonces, señores, hoy usted va a revelarle a la gente el propósito y diseño de Dios. En el nombre de Jesús. Que en Él nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar, Dios.